Entonces, la mayor muestra de perdón que podemos recibir de alguien es el perdón del Señor Jesús, el perdón de Dios, que nos ha perdonado de todas nuestras maldades. Y muchos piensan que voy a perdonar cuando esa persona me pida perdón. Y posiblemente eso nunca suceda. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y sí, hoy día vamos a hablar del perdón. ¿Cómo podemos perdonar? Primero, antes de perdonar, para perdonar uno, pues primero se ha debido sentirse ofendido, ¿no? Por alguien, o alguien ha tenido que ofender, ¿no? Entonces, muchas veces hay situaciones donde la persona que nos hace esa ofensa o nos hace tal vez algún mal comentario que a nosotros nos hiere, lo hace sin intención, pero hay otras situaciones donde realmente la persona tiene la intención de hacernos algún daño o de hacernos un mal comentario o algún acto, ¿no? Alguna acción. Entonces son esas dos situaciones, ¿no? O sea, yo diría que uno pues se trata de tus enemigos, de la gente que quiere verte caer. Normalmente la gente en redes los conocen como haters. Los haters. Los haters en redes se manejan como haters, ¿no? O incluso de repente personas cercanas a nosotros, ¿no? Pueden querer hacerte daño a ti mismo, ¿no? Pero hay el otro caso, como lo mencionas también, de que sin querer o no tuvieron la intención de ofenderte y también te ofenden, ¿no? Pudiendo incluso tú tener la razón, ¿no? de realmente sentirte ofendido por razones verdaderas. Correctas, ajá, exacto. Entonces, ¿por qué debemos de perdonar? ¿Es realmente algo bueno para nosotros o es un favor que le hacemos a la otra persona? Bueno, debemos perdonar creo que por dos razones fundamentales. Uno, para liberarnos a nosotros mismos de la carga, porque el hecho de que nos sintamos ofendidos ya es una carga hacia nosotros mismos. Y también para liberar a la otra persona de su conciencia también, ¿no? Podemos comparar esto como una deuda. Por ejemplo, cuando nosotros no perdonamos a la persona que nos hizo un daño, nos ofendió, es como una deuda. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar, es como poner cancelado. O sea, que ni más me acuerdo de lo que tú me has hecho. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros no perdonamos, yo lo comparo así, como estar en una jaula, como nosotros mismos estamos enjaulados y no tenemos esa libertad, el poder salir de ahí, porque es como una atadura. O sea, cada vez que ves a esa persona, cada vez que te acuerdas de lo que te hizo, te empieza a salir como ese resentimiento, ¿no? Otra vez vuelves a sentir lo que te hizo. Y incluso pueden pasar muchos años. Hay mucha gente que no perdona después de que ha pasado eso de 1 año, 2, 10 años incluso. Entonces, el perdón yo lo comparo como la llave de esa jaula que te va a permitir salir de ahí. Sí, porque nos sentimos atrapados con nuestros pensamientos, porque normalmente cuando uno no perdona, vienen siempre los pensamientos y está resentido. Entonces, ¿qué es resentido? ¿Qué es estar resentido? Volver a sentir. Entonces, aquello malo que te hizo, otra vez, por más que haya pasado 10 años, lo vuelves a sentir. Vuelves a sentir ese mismo dolor, ese mismo, no sé, enojo, rabia. Entonces ahí te puedes dar cuenta si en realidad has perdonado o no, porque si vuelves a sentir lo mismo que te hizo esta persona, te hiere de nuevo o te hace sentir mal, entonces puedes decir que de repente todavía no has perdonado. Entonces la salida es perdonar, pero hay alguien que nos ha enseñado realmente a perdonar. Ajá, o sea, ¿cómo podemos perdonar? Antes de responder esa pregunta debemos de entender que hay alguien que ya nos perdonó. Hay alguien que nos enseña y que nos manda a perdonar, y ese es Jesús. El Señor Jesús ha perdonado todos nuestros pecados con su sacrificio que hizo en la cruz, porque Él lo hizo porque nos amaba. ¿Ya? Se entregó a sí mismo para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Entonces la mayor muestra de perdón que podemos recibir de alguien es el perdón del Señor Jesús, el perdón de Dios, que nos ha perdonado de todas nuestras maldades. Incluso cuando dice la Biblia, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, estamos diciendo al Señor que Él perdona nuestras ofensas, pero que también nosotros debemos perdonar a las personas que nos han ofendido. Porque en sí el estar ofendido causa daño en nosotros. Incluso hay gente que se enferma, o sea, por no perdonar, enfermedades físicas, ¿no? Que estoy mal de la rodilla, que estoy mal, y muchas veces es por falta de perdón, de enfermedades psicológicas, ¿no? O sea, como la depresión, el estrés, la ansiedad, mucho es por no perdonar. Entonces vemos que realmente el perdón es muy importante para nuestras vidas. Entonces la pregunta es cómo podemos perdonar, porque yo he escuchado mucha gente que dice, es que
yo quiero perdonar, pero no puedo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, básicamente parte de una decisión. Ujú. Para uno perdonar, uno tiene que estar decidido a dejar todas estas cosas que te han hecho daño, a dejar de sentirte ofendido, porque básicamente la ofensa la tomas tú nada más. La otra persona de repente ni sabe que te ha ofendido. Y se enteró. Entonces, dejar todos estos sentimientos, esto atrás, entregarle a Dios también pues estas cargas que has sentido. Señor, pues ayúdame a sanar esto y quiero perdonar a esta persona. Y muchos piensan que voy a perdonar cuando esa persona me pida perdón. Y posiblemente eso nunca suceda. Entonces, perdonar es una decisión que tiene que empezar por ti. Entonces, ¿cómo uno puede hacer? Acordar, yo digo esto porque yo hice eso, ¿no? O sea, me acordé de lo que me hizo una persona, entonces, y lo llevé a memoria y le dije, Señor, yo quiero perdonar. Entonces, yo decido hoy perdonar. Y creo que ese es el primer paso que una persona tiene que hacer, decidir perdonar. Lo segundo es entender que esa persona que te hizo algún daño, algún mal, es una persona herida, porque las personas que hieren son personas heridas. Y entonces lo único que las personas heridas van a hacer es herirlos. Eso es. Entonces siempre hay que entender también, y esta forma de verlo a esta otra persona como alguien que realmente necesita ayuda, no como alguien que de repente malo, como alguien negativo que te ha hecho daño a ti, y verlo con ojos de rencor o de que te ha ofendido y todo eso. Mejor verlo como alguien que realmente necesita también a Dios y que Dios puede operar también en esta persona, ¿no? Sí, como que se abre una puerta de bondad, ¿no? Hacia la otra persona. Entonces, por eso el perdón va en ambas direcciones, ¿no? O sea, te perdonas, uno, para liberarte tú mismo de toda la carga que tienes dentro de ti, para liberarte a ti mismo de la carga que tienes dentro de ti, y también para liberar a la otra persona, ¿no? De cualquier, de repente... De la deuda, como decía. Ya no tengo más deuda contigo. Así es. Y cuando vuelves a ver a esa persona, o sea, posiblemente te vas a acordar, pero ya no te duele como te dolía antes, ya no tienes ese resentimiento, entonces vas a decir, ya pude perdonar. Y hay que entender que a veces el perdón no se da de la noche a la mañana, hay gente que pasa como un proceso de perdón, y eso es válido, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que han sufrido abusos desde, no sé, maltrato físico de sus padres, entonces eso lleva un tiempo porque ha sido el daño, tal vez se ha extendido por mucho tiempo. Pero podemos perdonar y tenemos la capacidad de perdonar cuando entendemos que Dios nos perdonó primero. Porque si no fuera por el sacrificio del Señor Jesús, nosotros tampoco no hubiéramos experimentado ese perdón. Entonces es importante que nosotros reconozcamos lo que Dios hizo por nosotros y aceptemos su perdón también, ¿no? Señor, gracias por haberme perdonado los pecados. Y ahora sí, como tú también me has perdonado, podemos también perdonar a las personas que realmente, como hemos dicho, de repente te han hecho daño, uno porque no se han dado cuenta o porque también son personas heridas y necesitan trabajar también algún área de su vida. Dios también pues va a trabajar en el área de ellos, ¿no? Pero tú tienes que estar tranquilo, así es que por ti mismo también perdona, libérate de esa carga. Sí, toma la llave del perdón y libérate. Entonces, pero, o sea, y para despedirnos, decir que lo primero es que el perdón es una decisión. Tú puedes hoy mismo tomar la decisión de perdonar. Segundo, que hay que tener esa bondad contra la otra persona, que realmente si te ofendió con intención o sin intención, hay que entender que es una persona herida y si te hizo algún daño es porque necesita también a Dios. Entonces, y la tercera es cancelar esa deuda. Entonces, cada vez que veo a esa persona ya no voy a tener ese resentimiento, simplemente ya perdoné. O sea, cada vez que te acuerdes, no, tú otra vez trae memoria, no, yo ya decidí perdonar. Y muchas veces eso se va a dar instantáneamente, tal vez va a tomar un tiempo. Así es. Entonces, ese sería el video del día de hoy. Hemos hablado sobre un tema importante que es el perdón. Es que a ponerlo en práctica, hay muchas personas que de repente, que si no te das cuenta que necesitan ser perdonadas, capaz que tu mamá, tu papá o capaz un amigo que algo te hizo y no, de repente te ofendió, ¿no? Entonces, a ponerlo en práctica y nos estamos viendo hasta el siguiente video. Chao, chao. Bye, bye.